Buen día. Vamos a empezar la clase de álgebra. Eh, para empezar, la semana 1 vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales. Para ver sistemas de ecuaciones lineales, lo primero que vamos a ver es precisamente qué cosa es un sistema de ecuaciones lineales. Pues es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales con varias incógnitas en las que deseamos encontrar una solución común. Pues esta definición a lo mejor no les dice mucho, ¿no? Porque, pues, digamos, hace alusión a conceptos que quizás no son ajenos, como por ejemplo ecuaciones lineales. Primero dime qué es una ecuación lineal antes de decirme qué cosa es un sistema de ecuaciones lineales. Y bueno, en la siguiente hoja, pues precisamente precisa esta observación, ¿no? Al hacer la pregunta, ¿qué es una ecuación lineal? Pues una ecuación lineal tiene su definición, es una ecuación con variables. De hecho, las letras no son necesariamente la letra X, pueden ser la que sea. Aquí el subíndice en la letra hace alusión a que x1 es diferente de x2, que a su vez es diferente a x3, x4, x5, x6, todas ellas contenidas en esta elipsis, hasta tener pues una xn. Todas estas letras lo único que simbolizan son, digamos, literales diferentes con valores diferentes, ¿no? Una ecuación tiene estas variables y se puede escribir de esta forma donde A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, todas contenidas en la elipsis hasta AN, son números reales, son números tal cual. Por ejemplo, un 2, un 3, un 7, un -1, es lo que sea, ¿no? Son números arbitrarios, los que sean. De hecho, y todo es igualado a B. Y aquí precisa donde B y los coeficientes A1 hasta AN son números reales o números complejos. Esto de los números complejos realmente no nos va a interesar en este curso porque no vamos a ver números complejos. Existe otro conjunto de números llamado números complejos que no voy a abordar y que no se va a ver en todo el curso, ¿no? Nos vamos a concentrar en las ecuaciones lineales de esta forma, cuyos coeficientes, entiéndase por todos los que están señalados en naranja, ¿no? Cuyos números son reales. Ahora bien, eh, vamos a ver las características de una ecuación lineal. En las características de una ecuación lineal o de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas de variables elevadas a la primera potencia. eh, y ya está. Por ejemplo, x más y igual 2. Esto se ajusta a lo que está descrito. ¿Por qué se ajusta a lo que está descrito? Porque si notas, la letra X no tiene potencia, ¿no? Por ejemplo, si tuviera un 2, ya no sería una ecuación lineal, porque su potencia ya no sería un 1, ¿no? Elevadas a 1. Aquí la diferencia, ¿no? Entonces, X más Y es, estás sumando una variable a otra variable, ambas están elevadas a la potencia 1 y pues hay una suma o resta entre ellas que a su vez te da otro valor. Esa es una ecuación lineal, así tal cual. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, no me dice mucho, o sea, ¿por qué se llaman ecuaciones lineales, no? Miren, dibujan líneas. Si están llevando cálculo 1, ese tipo de curvas dibujan líneas. Y seguramente con eso empezaron el tema hoy en la clase de cálculo 1. ¿A qué me refiero con que dibujan líneas? Denme un momento, ¿no? Por ejemplo, déjenme abrir una aplicación que se llama GeoGebra. Quizá demore un poco, pero esto puede ser ilustrativo en cierto sentido. Eh, Al menos la que dibujé, la que puse, x más y igual 2, dibuja una línea. De hecho, supongamos que yo tengo, como indica el PDF, acá arriba, cualquier coeficiente multiplicando una letra más cualquier coeficiente multiplicando una letra. Supongamos que, por ejemplo, tengo estos dos términos y a su vez igualados a b. Ignoren todo esto, ¿no? Por decir algo. O sea, yo tengo a1x más a1x1 más a2x2 igual a b. Esto es una ecuación lineal. Ahora, por simplicidad, voy a cambiar los nombres de las letras y no les voy a llamar x1 y x2. X1, los subíndices 1 y 2 solamente, como ya dije, sirven para diferenciar una de la otra. Por ejemplo, a esta le voy a poner X y a esta le voy a poner Y. Y a esta le voy a poner, no sé, pues cualquier letra, A y B, que se sumen entre ellas y que te den, no sé, C. Donde esta letra, si es B o si es C o si es cualquier letra, no importa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de ecuación
te dibuja una línea en la clase de cálculo 1. De hecho, es fácil saber por qué te dibuja una línea, porque si tú despejas a y, te va a quedar by es igual a c menos ax, y si b lo pasas del otro lado multiplicando, te va a quedar y es igual a c menos ax sobre b. Que si el numerador lo separas, pues te va a quedar y es igual a c sobre b menos menos a sobre b por x. Y a esto se le conoce como pendiente de la recta y a esta se le conoce como ordenada al origen, que supongo que lo vieron en la clase de cálculo 1, si no es que hoy o lo van a ver esta semana. Ahora bien, en GeoGebra voy a poner precisamente esa expresión, a por x más b que multiplica a y igualada a c. Ahora, obviamente me va a decir, pues no sé a qué te refieres con A, con B y con C. Y lo único es que me va a decir que si quiero crear deslizadores. Los deslizadores en GeoGebra sirven como para eh, aleatorizar los valores que yo representé en general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí A vale 1, B vale 1 y C vale 1. Entonces la ecuación es x más y igual a 1. Y x más y igual a 1 dibuja pues, una línea recta. No sé si se fijan, ¿no? Pero si yo cambio los valores, por ejemplo, si A no vale 1, ahora valen 2, ahora tendría la ecuación 2x más y igual a 1, pero seguiría teniendo una línea. ¿Sí me va a entender? Y si a B le pongo otro valor, por ejemplo, que valga 3, pues seguiría siendo una línea. Lo único que cambia es la inclinación de la línea. ¿Sí me va a entender? Y si en vez de igualada a C está igualada, no sé, a menos 1, a menos 2, a 3, a cualquier valor, yo puedo jugar con estos valores y modificarlos. Y si se fijan, este valor lo único que va a alterar es la pendiente de la recta. Eso lo van a ver en cálculo 1. Lo único que va a alterar este valor, pues es también, ¿no? Pues la inclinación y C, pues su posición como que la desplaza, ¿no? Pero si se fijan, todas ellas entran dentro de la definición de ecuación lineal, porque es número por letra más número por letra igual a número. ¿Sí me van a entender? ¿Y por qué se llaman líneas? Pues dibujan líneas. ¿Sí me van a entender? Así, tal cual, dibujan líneas rectas. No tiene mayor explicación que eso. Y de hecho, pues esta es la forma punto pendiente de una recta, que la van a ver en cálculo, es algo así, y igual a mx más b, donde tienes un valor multiplicando a x más otro valor, ¿no? O sea, es decir, esto restringido a dos valores, restringido al plano, pues a dos valores desconocidos, te dibujo una recta tal cual en el plano. Ahora, si tuvieras tres valores, pues bueno, ya eso te dibuja otro tipo de cosa que no viene al caso en este momento. Entonces, eh, como ya dije, ¿no? La ecuación lineal de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas, por ejemplo, lo que puse hace rato, x más y igual a 2, de variables elevadas a la primera potencia e igualadas pues, a otra cosa, ¿no? Se llaman lineales porque se pueden representar como rectas, así tal cual. Ustedes ya lo vieron acá en GeoGebra, y pues sí, o sea, yo puedo mover estos valores y nunca va a cambiar la forma de la ecuación lineal. La ecuación lineal sí va a estar representada por una recta. ¿Sí me van a entender? No tiene más complicación que eso. Por rectas en el plano cartesiano. El plano cartesiano es tal cual pues, el x versus y. ¿No? Se denomina ecuación lineal, aquella que tiene la forma de un polinomio de primer grado, es decir, las incógnitas están elevadas a potencia 1, las incógnitas no se multiplican entre sí y tampoco se dividen. Eso es importante. Por ejemplo, si yo tuviera x por x más y igual 2, pues esto ya no entra dentro de la definición de ecuación lineal, porque tan solo x por x se escribe como x cuadrada, entonces pues ya no estás respetando el hecho de que tengan potencia elevadas a 1. ¿Sí me va a entender? Ahí estaría elevada a 2, entonces ya no entra dentro de la definición de ecuación lineal. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones son lineales? Pues ahí díganme cuáles sí son lineales y cuáles no. Bueno, ya se vio la respuesta, pero ahí, ahí no se ve. Hagan de cuenta que no vieron nada. Díganme cuáles son lineales y cuáles no. Por ejemplo, estas, ¿son lineales o no? Sí.
Miren, por ejemplo, aquí hay un subíndice 1, hay un subíndice 2, hay una X, hay una Y. Pues miren, esto sigue siendo lineal, aunque las ecuaciones no compartan la misma letra, sí cumple porque pues sus coeficientes son números, las variables están elevadas a la potencia 1, es decir, cumple ser lineal. ¿Sí me va a entender? ¿Esta es lineal o no es lineal? ¿Sí es lineal? ¿No es lineal? Dices que sí, ¿por qué sí? Bueno, por ejemplo, ¿no? Acá tienes potencia 1, acá tienes potencia 1, pero acá tienes algo que se supone que no tenías que tener, ¿no? ¿Sí me va a entender? ¿Por qué se supone que no podías tenerlo? No se multiplican entre sí. De hecho, déjenme seleccionar el marcatextos. No se multiplican entre sí y tampoco se dividen. Entonces, no se multiplican entre sí, evita o restringe a que tú tengas productos de las variables entre sí. ¿Sí me va a entender? X por Y no lo puedes tener o X1 por X2 no lo puedes tener. ¿Sí me va a entender? Entonces eso provocaría que no fuera lineal. Esto que está acá, ¿es una ecuación lineal? ¿Sí o no? Porque no es lineal. Está elevado al cuadrado. Y pues, sí, esta sí es, esta no es y esta no es. ¿Por qué? Por la potencia. ¿Sí me va a entender? Pueden ir repasando, de hecho, como ya les dije y ya les hice saber, este material está disponible ahí en Dropbox, ustedes lo pueden ir viendo, lo pueden repasar, lo que sea, ¿no? Y también en campus virtual. Ahora bien, los porqués no son lineales, pues ya me los dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? Pues un sistema de ecuaciones lineales, pues la definición aquí está, un sistema de ecuaciones lineales es una colección de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables. Eso es importante, por ejemplo, acá tienes esta y esta, pues no involucran las mismas variables, ¿no? O sea, sí es lineal, pero aquí tengo variables x1 y x2 y acá tengo variables x y y. Pues un sistema sería pues que involucre las mismas variables. ¿Sí me va a entender? Si se fijan toda esta columna, si se fijan, para empezar, las filas pues representan ecuaciones lineales, ¿no? La fila 1 es una ecuación lineal, la fila 2 es una ecuación lineal. Acá hay una elipsis donde las elipsis representan como que posiblemente hay más ecuaciones. Cuando me refiero a elipsis me refiero a estos tres puntos suspensivos. O sea, ahí como pasó algo. Se infiere que, por ejemplo, siguiendo la numeración, aquí tengo A1, A11, A21, pues no es muy difícil imaginarse que el que sigue pues es A31, X1. ¿Sí me va a entender? Lo mismo acá, A12, A22, pues sigue A32, X2. ¿Sí me va a entender? Porque pues sigue, es el número que sigue. ¿Sí me va a entender? Lo cual conformaría otra ecuación que también sería lineal. Pero para evitar poner las posibles infinitas ecuaciones, pues se ponen estos tres puntos suspensivos, a los cuales se les llama elipsis, ¿no? Bueno, después de la elipsis llegas a la enésima ecuación. ¿Por qué digo enésima? Porque pues esta es la primera, esta es la segunda, hay una elipsis y llegas a la ecuación número m, ¿no? Que también cumple ser lineal, ¿no? Y bueno, pues este arreglo, esta colección de una o más ecuaciones lineales que involucran las mismas variables, es un sistema de ecuaciones lineales. Llamamos renglones o filas a las líneas horizontales y columnas a las líneas verticales. Como ya dije, ¿no? Pues estas serían las filas, estas serían las filas. ¿Y cuáles serían las columnas? Por ejemplo, en las columnas se nota que tienen las mismas variables, x1, 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 x2, 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 xn, xn, xn. ¿Sí me va a entender? Ok. Y bueno, pues a eso se le conoce como ecuación lineal. Ahora, ¿qué métodos conocemos para resolver ecuaciones lineales? Pues realmente todos estos métodos, los del principio, suma y resta, igualación, sustitución, el método gráfico, todos estos, eh, pues se enseñan comúnmente en segundo de secundaria. El de suma y resta es el método que también se le llama método de reducción, ¿no? El de igualación es despejas una variable y la igualas con la misma variable, pero en la otra ecuación. ¿Sí me va a entender? La de sustitución es despeja una variable en una ecuación y sustituyen en la otra. Son muy autodescriptivos los métodos, ¿no? Y el gráfico sería algo parecido a lo que acabo de hacer. Mete las dos ecuaciones y fíjate en la gráfica a ver dónde se soluciona el sistema. La solución será donde se intersectan las rectas. ¿Sí me va a entender? Y bueno, pues hay otro que se llama Gauss-Jordan. Ese Gauss-Jordan pues no se enseña en secundaria, ¿no? O sea, bueno, que de cierta forma el método de reducción
Es como un hijo de Gauss-Jordan, ¿no? O sea, es decir, el método de secundaria al que se llama método de reducción se parece mucho al principio, a cómo empezamos a hacer Gauss-Jordan. No es tal cual ese método, pero pues bueno, es parecido. O digamos que Gauss-Jordan es una generalización del otro método, ¿no? Más esquematizada. Y bueno, pues hay más métodos que vamos a ir viendo durante el semestre. Los métodos más comunes pues son pues Gauss-Jordan, hay una regla de Kramer, método de la inversa, bla, bla, bla. Hay un montón de métodos, ¿no? Bueno, aquí en el PDF se dejan disponibles algunas ligas eh, para acceder a materiales o a videos concernientes al material como tal. Y bueno, pues los sistemas de ecuaciones lineales tienen ciertas características. Se le llama solución de un sistema lineal a la lista de números que da validez a cada ecuación y a todas las ecuaciones a la vez, simultáneamente, ¿no? Una solución de un sistema sería aquel conjunto de valores que hace que se cumpla la igualdad para todas las ecuaciones del sistema a la vez, simultáneamente, ¿no? Y el conjunto de solución, pues el conjunto de todas las posibles soluciones, a ese se le llama conjunto de solución del sistema lineal. Y bueno, respecto a los sistemas equivalentes, se dice que dos sistemas lineales son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución. Es decir, cada solución del primer sistema es una solución del segundo sistema y cada solución del segundo sistema es a su vez pues, solución del primero. Ahora vamos a ver un ejemplo. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? De hecho, bueno, ya les pedí que los resolviéramos aquí mismo, en este espacio. Realmente como son ejemplos muy cortitos, no nos va a llevar mucho hacerlos, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, x1 menos 2x2 igual a menos 1 y menos x1 más 3x2 igual a 3. Ese es el primero. Lo estoy copiando de vuelta para pasarlo a una página en blanco. Supongamos que tenemos este ejemplo, ¿no? En la página anterior, obviamente, está los problemas que vamos a hacer, ¿no? Los voy a hacer en esta página en blanco. Ahora, si estuviéramos en la secundaria, podamos hacerlo pues, con el método de reducción, por ejemplo. Un método que a mí me gustaba mucho es precisamente el método de reducción, porque es fácil de entender, es muy, muy, muy sencillo de entender, que básicamente consiste bueno, en ver las dos ecuaciones, digamos, esta se llama ecuación 1, esta se llama ecuación 2, las vemos y identificamos una de las variables, la que sea, por ejemplo x1, y lo que pretendemos hacer es, de alguna manera, que tengan el mismo coeficiente, pero el signo contrario. Y de hecho, este ejemplo es particularmente útil para ello, porque x1 aquí tiene coeficiente 1. Es decir, si no tiene un número por enfrente, uno asume que es un 1. ¿Sí me va a entender? Y si aquí hay un menos por delante, pues asumes que es menos 1. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, ¿por qué este ejemplo es particularmente útil para el método de reducción? Porque precisamente se busca en el método de reducción que tengan el mismo coeficiente pero de signo contrario. Por ejemplo, si uno tiene un 2, que el otro tenga un menos 2. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿para qué se busca eso? Se busca eso para reducir precisamente. Déjenme introducir una línea recta. El método de reducción consiste en sumar 1 y 2, así tal cual. Directamente, ¿no? O sea, columna por columna. ¿Sí me va a entender? Y si a x1 nosotros le restamos x1, pues desaparecen las x1, porque tienes a ese valor positivo y luego negativo, pues no te queda nada. ¿Sí me va a entender? Supongamos que x1 vale 2 pesos, no supongamos, ¿no? Y menos x1 valdría menos 2 pesos, ¿no? Entonces tendrías ganancia 2, pérdida 2, pues no tienes nada. ¿Sí me va a entender? Perdón por ejemplificarlo así, pero yo creo que se entiende más, ¿no? O sea, es decir, x1 menos x1 es 0. ¿Sí me va a entender? Ahora bien, y sumas estos coeficientes. Menos 2 más 3 sería pues lo mismo que 3 menos 2. ¿Sí me va a entender? Y 3 menos 2 pues es 1. Una vez x2, entonces tendríamos x2. Ahora, 3 menos 1 daría 2. Entonces tendríamos que x2 vale 2. ¿Ok? Entonces, ya teniendo este valor, que ya encontramos cuánto vale, x2 vale 2, podríamos sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación. Sustituyendo en 1, sustituyendo x2 en 1, obviamente cuando escribo 1 y encerrado en una bolita me refiero a la ecuación 1. ¿Sí me va a entender?
Bueno, de todos modos, por si no queda lo suficientemente claro, lo voy a poner en el mismo color que puse la etiqueta de la ecuación 1. Entonces, sustituyendo a x2 en 1, vamos a tener que x1 no lo conozco todavía, pero menos 2 veces x2 que ya conozco y que vale 2 es igual a menos 1. Entonces voy a tener que x1 menos 4 es igual a menos 1. Y este menos 4 pasa al otro lado con signo positivo, o sea, sumando. Entonces voy a tener que x1 es igual a menos 1 más 4. Y por ende voy a tener que x1 vale 3. ¿Sí me voy a entender? Menos 1 más 4 es 3, ¿no? Entonces voy a tener que este precisamente es el conjunto solución, que la primera variable valga 3 y la segunda valga 2. ¿Sí me va a entender? Que si, por ejemplo, yo quiero pasar esto a GeoGebra y hacerlo por el método gráfico, GeoGebra entiende X y Y, no X1 y X2. ¿Sí me va a entender? Así que traduciendo ese sistema en el lenguaje de GeoGebra, si ustedes posteriormente lo quieren graficar, que por cierto lo pueden instalar en su celular, GeoGebra, me quedaría algo así, ¿no? X menos 2y igual a menos 1 y menos x más 3y igual a 3. ¿Sí me va a entender? Entonces, si esto lo escribo en el GeoGebra, me va a representar el método gráfico, el que se le llama método gráfico. ¿Sí me va a entender? ¿Cuáles serían las soluciones bajo el método gráfico? Pues que la primera variable valga 3 y que la segunda valga 2. Entonces, desde el punto 3,2 debería ser solución del sistema. Si se fijan, es el mismo sistema, nada más lo estoy poniendo con las letras X y Y porque estoy pensando en ponerlo en GeoGebra. ¿Sí me voy a entender? Muy bien. Entonces, lo voy a poner en GeoGebra. Nada más denme un momentito. Ahora bien, voy a borrar estas cosas de acá. Creo que ya quedó claro qué cosa es una ecuación lineal. Entonces, permítanme borrar esto. Bueno, y voy a poner la ecuación lineal, la que estamos resolviendo, que es x menos 2y igual a menos 1. O sea, nada más cambié las letras para que se entendiera, ¿no? Eso nuevamente pues, es una recta. Ahora, menos x más 3y igual a 3, pues te dibuja otra recta. Y si se fijan, precisamente el punto en el que se intersectan las rectas, déjenme las pongo también en otro color por si no se alcanza a distinguir una de la otra. Digamos que la que está en rojo representa a la primera ecuación y la que está en azul representa a la segunda ecuación. Y si se fijan, la solución del sistema está en el que x valga 3 y que y valga 2, que es precisamente el par ordenado solución. 3,2 es el punto al cual se le llama solución del sistema. En el método gráfico sería aquel punto en el que las rectas se intersectan. ¿Sí me voy a entender? Que sería precisamente los valores que encontramos acá, el 3 y el 2. ¿Sí me voy a entender? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Precisamente, pues bueno, este es el primer ejemplo, ¿no? De que vienen acá, resolver los siguientes sistemas. Voy a pausar aquí el video. eh, Igual a lo mejor debí ser más ordenado y grabar primero todo lo que expliqué, posteriormente los ejemplos aparte, ¿no? Pero acá lo pauso y voy a grabar un video más corto para el segundo ejemplo y otro video más corto para el tercer ejemplo.